para beneficio de aquellos que aman a Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en este momento, Señor, te pedimos tu presencia y tu gracia. Pedimos, Padre Celestial, tu poder, tu misericordia. Bendice, Señor, este tiempo. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Aquellos hermanos que están en transmisión en vivo, bendíceles y muéstranos tu palabra, Padre Celestial. Señor, me siento incapaz de predicar este mensaje, de enseñar estas verdades, pero Señor, sabemos, Padre, que esta palabra se cumple y es verdadera, y que tú eres soberano, Señor, y aún a pesar de estos tiempos tan difíciles de pandemia, tú siempre tendrás el control de todo. Enséñanos esto, Señor, a tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Los que están en vivo, disculpen, hermanos, si se cortó la transmisión, hay un problema con nuestra computadora, pero como quiera ya estamos otra vez enlazados a través del teléfono celular. Si puedes pasarte más adelante, hermanos, mejor ahí para que pueda verse mejor. Ok, hermanos, pues miren, hermanos, versículo 28 claramente dice: sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Uno de los eventos más hermosos en la vida o en la historia de la humanidad es el hecho de que una mujer da a luz o da vida a una criatura. Yo recuerdo hace 6 años ya en febrero, cuando nuestro hijo iba a nacer, y era la emoción y el gozo y el contentamiento de saber que por primera vez iba yo a ser papá. Pero hermanos, el gozo vino después, porque antes de ese gozo vinieron los intensos y fortísimos dolores de parto, y vino la incomodidad y la queja, y vinieron momentos difíciles para mi esposa antes de dar a luz un hijo. El gozo vino después. Lo primero que vino fue el sufrimiento. Y muchas de las veces, queridos hermanos, nosotros pensamos que cuando las cosas suceden mal, o cuando las cosas van de una manera mala, que no nos es agradable, pensamos o llegamos a la conclusión de creer que la bondad de Dios se ha terminado, que Dios no me ha escuchado, que Dios ya no está conmigo, que Dios no tiene el control de las cosas. Pareciera como si a Dios se le salió de las manos todo lo que está sucediendo, como si Dios no estuviera al pendiente de mi situación. Pero hermanos queridos, déjenme decir una cosa: todas las cosas que suceden en el mundo y la pandemia son por obra soberana de Dios. Y no hay ninguno de nosotros que pueda levantar el dedo y decir a Dios: ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Porque Dios siempre va a ejecutar un plan para la humanidad. Pero no para la humanidad solamente, sino para los que aman a Dios. La palabra soberanía nos indica la idea de alguien que es un principal, un jefe supremo. Esta frase nos habla primero de posición. Dios es el principal en el universo. Después esta palabra nos habla de poder. Dios es supremo en poder en todo el universo. Él es el omnipotente, Él es el gran yo soy. Él dice la Biblia: porque nada hay imposible para Dios. Y la Biblia nos dice, hermanos, que lo que este atributo de Dios nos enseña es que Dios está en completo control de todas las cosas, y aunque Él puede decir que ciertos eventos ocurran de acuerdo a las leyes naturales que la misma Él ha ordenado. Queridos hermanos, el COVID no fue un accidente, el COVID no fue algo que a Dios se le salió de las manos y que se le ocurrió de repente. Hermanos, el COVID, todo lo que está sucediendo tiene un origen en la soberanía divina de Dios. Amén. Y hermanos, esto nos muestra, estudiar la soberanía de Dios nos muestra que Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace en el mundo, y que providencialmente Él gobierna y dirige las cosas a fin de que se cumplan sus propósitos. Y el hombre natural no puede entender esto. El hombre natural no puede comprender lo que está sucediendo. El hombre natural no puede razonar lo que está pasando. Y por supuesto que no, porque Dios nos dice en Isaías capítulo 55 versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y nosotros, queridos hermanos, ante
ante el ver cómo Dios obra y cómo las cosas fluyen, podemos llegar a la duda o a pensar si realmente Dios estará en control. Y como el salmista decía, hay mucha gente en conversa que nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? Pero hermanos, Dios siempre ha estado presente y Él tiene el gobierno de todo lo que está sucediendo en este mundo. No es como a los gobernadores de la humanidad, de la tierra, que como ellos mismos han dicho, estas cosas, esta enfermedad se nos ha salido de las manos. Porque el hombre es limitado, hermanos. Veíamos la semana pasada que el hombre tiene un límite, es vulnerable. El hombre no tiene control de nada. El hombre no tiene control de las cosas. Ve hasta dónde en Ciudad Juárez han llegado las normas. Porque el hombre intenta domar, intenta controlar, intenta manejar lo que Dios puede únicamente manejar. A los esfuerzos que hagamos, los intentos que hagamos, si Dios quiere quitarlo, lo hará, y si Dios quiere que permanezca, permanecerá, así el hombre haga o intente. Y esto nos muestra que Dios tiene todo poder. ¿Estamos aquí, hermanos? Dios tiene todo poder. Nadie puede acercarse a Dios y preguntarle, ¿qué haces? Dios tiene absoluto derecho de gobernar y de disponer de sus criaturas según su voluntad. Miren lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel capítulo 4 versículo 35. Hermanos, Dios puede disponer de nosotros, Dios puede hacer de la humanidad, Dios puede hacer del sistema lo que Él desee, porque Él es el gobernador de todo el mundo. Miren lo que dice Daniel capítulo 4 verso número 35. Daniel 4, 35. Dice la palabra de Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Miren nuestra mente finita. Dice que los hombres somos considerados como nada, y que Él gobierna y Él hace su voluntad. ¿Y qué dijo Jesús en ese Getsemaní? Hágase tu voluntad y no la mía. Posee Dios este derecho en virtud de su infinita superioridad, de su propiedad absoluta de todo, de la absoluta dependencia que todas las cosas tienen de Él para su continuación. Es Dios quien sustenta todas las cosas. Por tanto, queridos hermanos, no solo es necio, sino también sería necedad, sería insensatez criticar la conducta y el gobierno de Dios. Dios es santo y es más sabio, y es sabio, hermanos. Nosotros no sabemos lo que está sucediendo. Job dijo, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Y si Él edifica, no hay quien derribe. Leemos en Salmos capítulo 103, 19, no vamos a ir por tiempo. Salmos 103, 19 dice, su reinado domina sobre todos. Como vimos en Daniel, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se ponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. El apóstol Pablo afirma en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria. 1 Corintios 15:27 nos dice, todo ha quedado sometido a su dominio. Dios es el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. De modo, queridos hermanos, que al final, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Es debido que el apóstol Pablo sabe que Dios es soberano sobre todo y que reina sobre todo y que Él va a lograr sus propósitos en todo suceso que tiene lugar,
que puede declarar, porque Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Y es lo que vamos a tratar en esta mañana, en este pasaje. No debemos dejar, hermanos, de pensar, escúcheme bien, Dios es el que tiene el control de esta situación. Amén, amén. Ahora, vamos a llegar en el primer punto de este estudio. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué es lo que ha pasado con esta pandemia? ¿Quién es el autor intelectual de esto? Y Pablo nos va a enseñar, vamos allá a Romanos 8:28. Vamos a aprender en esta mañana los tres aspectos que el apóstol Pablo quiere tratar aquí, de entender cómo Dios opera, cómo Dios gobierna soberanamente, y lo vamos a aplicar a lo que estamos viviendo actualmente. Dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, en primer lugar, todas las situaciones, escúcheme bien, todas las situaciones que ocurren en el mundo están bajo el gobierno y control de Dios. Vuelvo a repetir el primer punto que vamos a estudiar. Todas las situaciones que ocurren en el mundo están bajo el gobierno y control de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios nos muestra que Dios es quien tiene todo el control y gobierno del mundo. No podemos por ningún motivo quitar a Dios de las situaciones que suceden, pues todo es originado, escuche bien, todo es originado por medio de Él. Y antes de que escudriñar más este tema, quiero agitar un poquito su mente para que me pueda prestar más atención. Y voy a probar tanto su conocimiento básico de la Escritura como su habilidad de aplicar las mismas situaciones de la vida real. Normalmente como seres humanos somos lentos para pensar en una manera profunda. Y más cuando se trata de este tipo de temas que para nosotros puede ser algo nuevo. Pero hermanos, mire, si Dios nos lo reveló en su palabra es para que conozcamos cómo Él opera. Dios no es un desconocido, queridos hermanos. Dios no es alguien misterioso que no podamos conocer. Dios nos dejó en su palabra lo que Él quería que conociéramos de Él. Porque Dios es extenso. A Dios no se le puede conocer del todo. Jamás vamos a llegar a decir, yo ya conozco de Dios todo. Él nos dejó en su palabra lo que Él quería que nosotros conociéramos. Y en este texto nos quiere enseñar que Dios es soberano. Y mire, al hombre natural, al creyente no le gusta aceptar que Dios es soberano y que Él hace con nosotros lo que Él quiere hacer. Parecemos niños berrinchudos que cuando Dios no nos da lo que yo quiero que me dé, entonces Dios está mal. Pero no siempre como padres le damos a nuestros hijos el permiso que ellos deberían tener, porque sabemos lo que puede suceder. Como padres sí alcanzamos a mirar el peligro que nuestros hijos en ese momento no lo quieren ver. Por ejemplo, mi hijo, no vas a salir en la noche con tus amigos, ¿pero por qué? No ves la violencia y el niño no alcanza a ver la violencia. El niño quiere salir a pasear con sus amigos en la noche. Pero tú lo frenas porque sabes, conoces la situación de tu ciudad, eres adulto. Y así hay muchos creyentes berrinchudos que piensan que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren que haga. Ahora, vamos a suponer que el siguiente domingo, si es que Dios nos da vida, si el siguiente domingo usted y yo estamos frente al espejo preparándonos para el culto dominical y a la vez estamos escuchando las noticias y el periodista, el locutor, anuncia que la noche anterior, exactamente a las 12 de la noche, cada casa de prostitución, cada tienda donde se venden revistas pornográficas, cada casino y cada lugar donde se practica todo tipo de pecado, misteriosamente se cayeron y quedaron totalmente destruidos. ¿Qué vamos a decir nosotros? Seguramente, ¿qué vamos a pensar? Gloria a Dios. Todo pecado, toda revista, toda prostitución, toda la maldad se acabó.
misteriosamente. Y en la mañana siguiente tú vienes a la iglesia y alguien llega y te pregunta, hermano, hermana, con tu nombre, ¿quién hizo esto? Lógicamente, porque así somos, vamos a decir, pues bueno, acabaron con el pecado, se acabó, pues Dios lo hizo. Pues Dios. Y muchos de nosotros vamos a decir, gloria a Dios, Él hizo justicia, por fin acabó con el pecado, por fin acabó con la delincuencia, por fin acabó con la prostitución, por fin acabó con la inmoralidad. Tal vez los periódicos nunca van a decir fue Dios, los periódicos van a buscar un responsable, un origen. Pero vamos a poner otro ejemplo. Ahora bien, vamos a suponer que ese mismo domingo, otro domingo, usted está todavía con la rutina de siempre, alistándote y escuchando las noticias para ir a la iglesia. Y en ese momento el locutor anuncia que la noche anterior, exactamente a la medianoche, cada templo evangélico del país van a ser arrestados, golpeados y maltratados y destruidos, y que el gobierno decidió raer las iglesias por todo el mundo. Cambiamos de ejemplo. ¿Cómo reaccionaría el creyente? ¿Quién diríamos que fue el creyente? Y la mayoría diríamos, fue el diablo. Fue el diablo. El diablo nos cerró las iglesias. Predicadores lo dirían el domingo. El diablo lo hizo. El diablo movió sus poderes. La pregunta sería, hermanos, ¿fue Dios o fue el diablo en esta acción? O sea que Dios solamente obra cuando las cosas son bien, y cuando las cosas son malas, el diablo obra. Y le voy a contestar con el libro de Job, capítulo 1, por favor. Job, capítulo 1. Entonces, todos los lugares de pecado fueron derribados, fueron destruidos. Fue Dios quien los tumbó. Llegaríamos a esa conclusión, sin lugar a dudas. Pero el día siguiente dice, las iglesias van a ser destruidas y cerradas. Diríamos, porque lo he oído en la pandemia, a pastores, de siervos de Dios, decir, fue el diablo. Pero mira lo que dice Job, capítulo 1. En el caso de Job, cuando sus hijos, su familia murió, sus bienes se perdieron, su salud fue quitada, conocemos perfectamente la historia, que estaba Dios y Satanás ahí en esa historia, y que Dios le dijo, anda, hazlo, pero no toques su vida, y Satanás fue el que hizo todo este revuelo. Pero mira lo que Job dice, Job capítulo número 1, versículo número 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya. ¿Jehová qué? Jehová dio. Dios dio la vida. Sabemos que Dios da la vida, amén, sabemos de eso. Pero mira lo que Job dice, y Jehová, wow, fíjate bien, Jehová quitó. No dijo Satanás quitó. No dijo Satanás tentó. Él dijo Jehová dio, Jehová quitó. Y mira lo que dice, sea el nombre de Jehová bendito. Y mira lo que dice el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a quién. ¿A Dios qué? A ver, Job, estás confundido. Tú estás diciendo que Jehová dio, Jehová quitó, y luego dice que él no le atribuyó a Dios esta situación que sucedió. Entonces, ¿Dios lo hizo o no lo hizo? Entonces, ¿Dios mató a sus hijos o no los mató? Entonces, ¿la casa de Job se quemó accidentalmente? ¿Fue obra de Dios o fue obra del diablo? Y aquí es donde entra la soberanía de Dios, hermanos. Dios tenía un propósito en la vida de Job. Job, dice la Biblia, que él era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los creyentes normales, los creyentes modernos, la gente moderna piensa, pues mira, si Job era un hombre apartado del mal y de Dios, ¿por qué Dios lo castiga si él es bueno? ¿No hemos hecho esa pregunta muchas veces? ¿Por qué a los malos les va bien y a nosotros nos va mal? No se hagan, todos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Pero es porque no hemos entendido que Dios es soberano y que tiene un plan. Y Job estaba dentro del plan de Dios. Porque
Dios quería seguir trabajando en la vida de Job y Dios le estaba mostrando al mismo tentador la clase de creyente que era Job. Y que Job no iba a desanimarse ni iba a dejar de buscarlo a pesar de sus circunstancias, porque Job amaba a Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Dios es el que obra en todo lo que pasa, tanto lo bueno como lo malo, hermanos. Dios usa lo malo para también enseñarle a sus hijos. No es que el COVID se le salió a Dios, le brincó del bolsillo y dijo, ay, se me escapó, déjalo perdido. No, déjalo agarro, es que no puedo con él. No, hermanos, todo estaba en una obra providencial y divina de Dios. Amén, amén. ¿Con qué propósito, pastor? Ahorita vamos a ver el propósito de Dios. Pero hermanos, no podemos decir, es que Dios nos quiso matar a la fuerza. No, hermanos, Dios tiene un plan. Dios es santo, es perfecto, Él sabe lo que hace. Eso es la soberanía de Dios. Entender que Dios sabe lo que hace. Y que no puedes, mira, hermano, te voy a ser sincero. Como pastor, hasta este momento yo no entiendo en sí el propósito que Dios quiere darle a la iglesia o a nosotros en este momento. Porque hay cosas de Dios que tú y yo no vamos a entender todavía. Nadie entendió hace 2000 años por qué el Mesías tenía que morir. Mucha gente, los fariseos, la gente de ahí no entendía. Nicodemo no lo entendía, el mismo Pedro no lo entendía. Los mismos discípulos no sabían quién era ese hombre que había calmado las aguas sobre el mar. No entendían muchas veces la escritura hasta después, cuando viene el Espíritu Santo y les muestra que Cristo tenía que padecer por nuestros pecados. No entendemos las situaciones ahorita, hermanos queridos, pero Dios tiene un plan. Amén, amén. Y hay que ir acorde a ese plan. Cuando la gente le atribuye a Dios todo lo bueno y lo malo al diablo, a esto se le conoce como el dualismo. Y esa es una herejía. Es decir, que lo malo, Satanás no... Mira, si decimos que Dios obra en lo bueno y Satanás en lo malo, entonces estamos diciendo que Satanás también es soberano. Y que Dios no tiene entonces el dominio absoluto de todo, porque hay alguien que también se le opone. Entonces es como si habláramos de una batalla de dos personas a ver quién gana. Es como si nos pusiéramos a ver, ¿no? Pues si hablamos del dualismo, es como si vamos a jugarnos a ver quién es el que tumba primero. Si está lo malo, Satanás va ganando. Si está lo bueno, Dios va ganando. No es así, hermanos. Dios usa las cosas buenas y Dios usa las cosas malas. Dios tiene el control de todo. ¿Sí está conmigo, hermanos? Ahora, entendiendo esto que Pablo empieza, dice el versículo número 28 de Romanos 8:28, ahora sí, entendiendo que Dios tiene el control de todos y dejando a un lado el dualismo que muchas veces en nuestra cabeza está dentro, que pensamos que Dios obra en lo bueno y en lo malo no. Dios tiene el control del dominio de todo y lo vimos en la vida de Job y ahorita vamos a ver muchos más ejemplos en la escritura. Entendiendo esto, mira lo que dice Romanos 8:28. Amén, hermanos. Dice, y sabemos, de esta expresión, y sabemos. Hermanos, el apóstol Pablo afirma claramente que Dios está en control de las cosas. No lo está diciendo de una manera suponiendo. Pues creemos que todo el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice así el texto. Dice, y sabemos. Pablo dice, no estoy basándome en una probabilidad. No estoy basándome en que un tal vez las cosas se suelen para que nos ayuden a bien, sino que Pablo está hablando de una experiencia personal. El verbo sabemos o conocemos en otra traducción, Pablo está hablando en un sentido personal, experiencia. Pablo lo había experimentado, los creyentes de Roma lo habían experimentado y a través de las escrituras hombres de Dios lo han experimentado. Pablo dice, sabemos, conocemos, hemos vivido, hemos experimentado que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vemos por ejemplo Romanos 12:9, pero 2 Corintios 12:9, no vamos por tiempo, dice claramente ahí que él pidió a Dios, quítame este aguijón, y no quiso el Señor, bástate mi gracia. Y Pablo entendió, su poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Hermanos queridos, ¿las debilidades eran malas para el apóstol Pablo?
No, Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendía que la debilidad, la afrenta, la prueba iban a tener un bien. Reposaría el poder de Cristo en su vida. Porque entre más débiles seamos, queridos cristianos, más espiritualmente fortalecidos saldremos. Pero no lo hemos entendido. Esta pandemia no es para alterarnos ni mantenernos encerrados y llorando y quejándonos. Es para que emprendamos el plan que Dios quiere que la iglesia emprenda. Y ahorita vamos a explicar más eso adelante. La experiencia, el efecto que él mismo, Pablo, había tenido al saber cómo Dios lo había tratado a él y cómo también había tratado a otros en el pasado. Sabemos que Pablo habla, sabemos. El conocimiento de estos pasajes bíblicos específicos nos enseñan que la providencia de Dios, que todas las cosas han resultado para bendición de los hijos de Dios, siendo el mal invalidado por el bien. Todas las situaciones que han sucedido están bajo el gobierno de Dios y Él las dirige para bendecir a su pueblo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. José el soñador. La Biblia dice claramente que fueron sus hermanos los que lo vendieron sin razón. Sentían celos, lo aborrecían, querían matarlo, le hicieron mal cuando lo echaron a la cisterna, lo vendieron como esclavo para que lo llevaran a Egipto. La esposa de Potifar mintió sobre él, lo trataron como un violador, lo metieron a la cárcel, ayudó a la gente y se olvidaron de él y ahí se quedó en la cárcel. Todas estas cosas que vivió José parecen cosas de la vida diaria. Mis hermanos no me quieren, una mujer cometió pecado, me mintió, me catapultó como violador y me metieron en la cárcel injustamente. Cualquiera podría decir, qué injusto es Dios, ¿por qué permitió todo esto? Pero mira lo que dice Génesis 50:20. Es increíble, hermanos. Como Dios en su soberanía, todas estas cosas que parecen malas, las dirige para un bien. Mire 50:20 de Génesis. Amén, hermanos. 50:20 de Génesis. Dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal en contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué, hermanos? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Póngame atención acá. Entonces, Pastor Carlos, fue Dios el que hizo que sus hermanos le vendieran para que llegara allá. Hermanos amados, no es que Dios hizo a fuerzas, quiero que lo vendan y yo voy a hacer que lo vendan para que se muevan. No, hermanos, Dios usó la situación precaria de Job, usó lo malo para caminarlo para un bien a beneficio de todo el pueblo de Israel. Toda esta pandemia, todo este confinamiento, todas estas muertes, Dios las va a encaminar a bien a los que le aman. Es decir, que el hombre incrédulo no entiende ni papa de lo que está sucediendo, porque para él las cosas de la cruz son locura. Tú no quieras tratar de convencer a un hombre incrédulo de que Dios es soberano, porque no sabe ni siquiera ni quién es Dios. Y parece que queremos darle a la gente una cátedra de doctrinas bíblicas que la gente no tiene la capacidad de entender porque no tiene el Espíritu Santo de Dios para enseñárselo. Pero tú y yo sí. Amén, hermano. Tú y yo sí. José claramente dice: Dios encaminó todo esto para mí, para el bien de todo este pueblo. Aquí tenemos una combinación de obras malas producidas por hombres pecadores, a quienes con toda razón se les considera culpables del pecado, pero también vemos que Dios usó el pecado de esos hombres y usó esas malas obras de esos hombres para guiarlo a un bienestar, no solo para José, sino para todo aquel pueblo cual Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Dios cumplió su plan que le prometió a Abraham a través de la vida de José. ¿Sí está conmigo? Ahora, Dios ya conocía, póngame atención, Dios ya lo conocía lo que iba a suceder, porque Dios mismo le dice a Abraham: tu pueblo, ese pueblo va a ser esclavo en tierra ajena. Ya Dios ya sabía, hermanos. Y todo lo va guiando conforme a su propósito, no conforme al tuyo. ¿Qué dice el salmista? Jehová cumplirá su propósito en mí.
¿Quién dijo a nosotros que yo tengo que cumplir mis planes? ¿Quién nos enseñó a nosotros que somos nosotros quienes regimos nuestros planes? Dios quiere enseñar su propósito a su pueblo, pero sin violar, escúcheme bien, sin violar nuestro libre albedrío, porque Dios no viola nuestro libre albedrío. El pecador va a ser condenado por su pecado y su rebeldía contra Dios. No es que Dios no quiso salvarlo, como enseñan los calvinistas. La Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí es donde Dios excusa al hombre. Pero Dios tiene un plan para los que son suyos. Amós se pregunta, no voy a ir por tiempo, ¿se tocará la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Amós 3:6. Y Amós 4:6-12 vemos que ahí sigue, tú puedes leer Amós capítulo 4:6-12, léalo en casa, y ahí vemos una serie de desastres naturales en donde el Señor le recuerda a su pueblo que les envió hambre, sequía, plagas, langostas, enfermedades, muerte a los hombres y a sus caballos, y Dios concluye que les envió todas estas cosas malas por una razón, y con todo esto ustedes no se volvieron a mí. Había un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar estas mortandades a Amós? Que el pueblo de Dios se volviera a Él. Ese era el propósito, hermano. Cuando Israel pecaba, los entregaba a sus enemigos. Las plagas en Egipto no fueron una casualidad. Dios las envió para mostrar su poder y su gloria. Amén, amén. ¿Cuál es el propósito en la pandemia de Dios entonces, pastor? Que la gente, que el creyente le dé la gloria y la honra a Dios. Ese es el propósito. No debemos jamás quitar a Dios de las situaciones que en este mundo suceden, sino más bien como Job, como José, como Amós, vieron que todo esto venía de parte de Dios. Y aquí se complementa, esta es la segunda parte del mensaje que empecé la semana pasada. Dios quiere enseñarnos algo. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. Dios quiere enseñarnos algo. Cuando Pablo menciona y sabemos, Pablo está enseñando que todas estas situaciones son obras directas de Dios con un propósito específico. Ahora, regresemos a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Espero que esté anotando y que esté apuntando, queridos hermanos, porque después esto ya no se repite. ¿Ok? Romanos 8:28. Hermanos, tenemos que aprender a conocer a Dios perfectamente como Él es, no como yo creo que Él es. Así es, amén. Yo les platicaba hace tiempo que una vez la gente piensa que Dios es un hombre barbón, de barba gigante, enorme, chapeteadito y sonriente, tipo Santa Cruz. Y piensan que es tan bonachón. Oh, hermanos queridos, no entendemos la magnitud de lo que es Dios. Pero miren lo que dice Pablo ahí. Y sabemos, ahora atentos con esto, que los que aman a Dios, subraya esta palabra, por favor, todas las cosas les ayudan. Pónganme atención. En primer lugar, vimos que Dios tiene el control y gobierno de todo el mundo y vimos ejemplos bíblicos. Ahora, quiero que veas en segundo lugar lo que Pablo dice. A los que aman a Dios, todas y cada una de las situaciones les ayudan a bien. Ve lo que dice Pablo, a los que aman a Dios. Óigame, ponga atención, mírenme acá. No está diciendo que a los que dicen amar a Dios, como la gente de la calle, la gente inconversa que dice, ese pastor, yo amo a Dios. ¿Cómo puedes amar a aquel que no has visto y que no has conocido? Cuando Pablo se refiere que a los que aman a Dios, esta frase está diciendo que esta promesa, que todo les ayuda bien, esta promesa no es para toda persona, no es para cada religión, no es para cada individuo, para cada institución, no es para cada creyente o para cada persona que dice que es cristiano. Esta promesa es única y exclusivamente para todos aquellos que aman a Dios, es decir, todos aquellos que son salvos por su gracia. Mira primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Mire, yo he escuchado creyentes decirle en Romanos 8:28 a la gente inconversa, no es para ellos.
Para ellos, ¿qué mensaje sería, pastor? Arrepentíos y convertíos. Para nosotros es esta promesa. Amén. Primera de Juan 4:19, por favor. Amén. Dice la escritura: nosotros le amamos a Él, porque ¿qué, hermano? ¿Cuál es la evidencia del amor de Dios a nosotros? Su muerte, sepultura y resurrección en esa cruz. Y esa muerte y el habernos el amado nos dio a nosotros por amor vida eterna. Y ahora somos hijos de ¿quién? Hábleme, ¿hijos de quién? Hijos de Dios. Por eso Pablo dice, sabemos por experiencia, lo hemos vivido, lo hemos visto a través de las escrituras, que aquellos que son hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Pastor, pero falleció mi familiar, ¿cómo se me puede ayudar a mí? Oye, hermano, ve a Job. Job perdió más de lo que yo creo que cualquier otro pudiera perder. Y al final en Job 42 dice, ahora mis ojos te ven. Y dice la Biblia que Dios le dio el doble a Job de lo que tenía al principio. Sí, pastor, pero ¿quién le va a regresar a esos hijos? Oh, hermanos queridos, cuando alguien ama a Dios, incondicionalmente le va a dar gloria a Dios por la pérdida y por la que obtiene. Tú y yo no somos. Ahora, hermanos amados, escúchenme. Todos vamos a morir alguna vez. Eso es algo que ya está en nuestra naturaleza. El que perdamos un ser humano no es una tragedia, es algo que tenía que pasar y va a pasar. ¿Por qué, pastor? Nuestros pecados. Que dice la Biblia que cuando el hombre pecó, Dios le redujo su vida a 120 años en Génesis. El hombre muere por causa del pecado. Queridos hermanos, ya sea ahorita, ya sea en 20 años, todos vamos a morir si es que Él no viene. La muerte, ¿quién dijo que la muerte es una tragedia? Para los santos la muerte es una victoria. Amén. Amén. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. ¿Por qué podemos pensar que la muerte es trágico y que es Dios malo? Hermanos, es algo que tiene que pasar. Y el miércoles precisamente voy a hablar de este tema, cómo enfrentar un luto. Yo sé que es doloroso estar de luto y entiendo eso porque lo he estado. Pero hermanos, la gloria y la honra es de Jehová Dios. Y algo nos va a enseñar. Ahora, Pablo dice, sabemos experimentalmente, hemos conocido, lo hemos vivido, lo hemos visto a través de la Biblia, que aquellos que son hijos de Dios, ahora vamos a ver esta frase, todas las cosas. Póngame atención. El apóstol Pablo no sugiere que todas las cosas y cada una de estas cosas que suceden en este mundo no siempre van a ser buenas. Cuando Pablo dice todas las cosas, no dice todas las cosas buenas, no dice todas las cosas maravillosas, no dice todas las cosas que a mí me gustan, dice todas las cosas. La palabra todas está hablando de una variedad de probabilidades buenas o malas. Esta traducción es todas y cada una de las situaciones diarias de nuestra vida. Y en nuestra vida hay situaciones buenas, hay trabajo y a veces hay desempleo. Amén. Hay empleo, desempleo, hay vida, hay muerte, hay un nacimiento de un bebé y un día hay un funeral. Así es nuestra vida. Sí, amén. Por eso vimos la semana pasada que acabamos con un pensamiento, hermanos. No nos aferremos a nuestra vida. Y Pablo dice que todas estas situaciones, muchas de ellas no siempre van a ser buenas. Por ejemplo, estamos en un mundo caído y las cosas nunca son buenas en un mundo lleno de pecado. El pecado nunca es bueno, las tentaciones nunca son buenas, los desastres naturales nunca son buenos, las enfermedades nunca son buenas, la pérdida de un familiar nunca es bueno. Y en nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos ante estas circunstancias y problemas que estarán allí, ya que la pérdida de un familiar, caer enfermo en la carne, etcétera, cualquier situación que ocurre están bajo el gobierno y control de Dios. Sí, amén. Pablo dice a los que aman a Dios todas estas situaciones, las buenas y las malas, la enfermedad, el luto, la escasez económica, la viudez, la huerfandad, todo este tipo de situaciones, al que ama a Dios, vea el texto, todo les ayuda a bien. Amén, amén. Ahora, la palabra ayudar a bien, la palabra ayudar, el verbo ayudar, la palabra quiere decir colaborar o cooperar.
En otra traducción usted va a encontrar la palabra todas las cosas nos colaboran o nos colaboran o nos cooperan, nos aportan para bien. Ojo, al estar todas las cosas bajo el control y gobierno de Dios, Él las guiará, Él las encaminará, Él las usará para un bienestar. Repito lo mismo, al estar todas las cosas bajo su soberanía, Él las guiará, Él las encaminará para un bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Amén, amén. Así es. ¿Está conmigo? La palabra colaborar nos muestra que Dios es quien utiliza estas situaciones que ante el ojo humano no son buenas y las puede convertir en algo bueno y provechoso para el creyente. Mira Romanos 8, 18. Ahí mismo en Romanos 8, pero vean al versículo 18. Amén, hermanos. Romanos 8, 18. La semana que entra vamos a ver la providencia de Dios, hermanos, en medio de la pandemia, y vamos a aprender más de esto todavía, ¿ok? Entonces no se desanime, todo esto es una seguidilla para que podamos ir aprendiendo más de Él. Esa es la idea. Amén, amén. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros, ¿qué dice, hermanos? Ha de manifestarse. Pablo claramente dice que las aflicciones de este tiempo presente no van a ser comparables con lo que vendrá después de eso. Sí, nuestra hermana Anaí va a tener dolores de parto y va a llorar y va a lamentarse, pero después va a venir alegría y gozo. Amén, amén. Esos dolores van a traer un bien, un bebé, una vida. Las pruebas de nosotros, estas aflicciones, estas calamidades van a traer un bien a los que aman a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer, pastor, mientras eso sucede? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Entender que Dios es soberano nos va a llevar a saber que Él rige con sabiduría. Tomad atención, Él es quien puede cambiar la situación. Sí, así es, amén. Lo vimos en Génesis 50, 20. Dios, ustedes hicieron mal en venderme, pero Dios me encaminó a esto. ¿Qué dijo José? Para bien. Mira Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5. Dice la escritura: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en qué, mano? En bendición, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Te amaba. Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? A todos los que son hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Convierte la maldición en bendición. ¿Y por qué Dios convierte la maldición en bendición? Porque Jehová tu Dios te ama. Amén, amén. Y si vosotros, que somos siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre no nos dará las buenas cosas a los que se las pidan. Nehemías 13:2 dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. En su providencia y sabiduría y soberanía, póngame atención, Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye el sufrimiento, la tentación, el pecado, las enfermedades y la muerte, con miras a nuestro beneficio, tanto temporal como eterno. Mire Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Versículo 1 en delante. Deuteronomio 8, verso 1 en delante. Amén, hermanos. Dice la Biblia: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres,
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. No, ven a esto, dice para afligirte, para probarte, para saber si había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres y no habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice Dios, fíjate bien, dice, te saqué, te mandé al desierto 40 años para afligirte. No dice Dios, te saqué para bendecirte, para cuidarte, para darte todo lo que tú quieres. Dice Dios, te afligí, te hice tener hambre, pero con un propósito, para que entiendas que sin mí tú no puedes existir. Amén. Él es el que sustenta todo. Y hay que alabar. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 de ese mismo capítulo. Mira cómo se camina todo eso. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, que dice, hacerte bien. Dios bendice y cambia la maldición en bendición, porque Él es soberano. Desierto grande y espantoso, para después entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero, repito lo mismo, no es para todos, a los que aman a Dios. Termino Romanos 8:28, concluimos el estudio de este versículo. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y recalca, a los que conforme a su propósito son llamados. En tercer lugar, esta promesa maravillosa, impresionante, increíble, es para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Miren acá, ninguno de ustedes fue salvo por la casualidad. Así es, amén. La doctrina de la elección es una doctrina bíblica al 100%. Porque la salvación es un don de Dios. Amén, amén. Y tú fuiste elegido por Dios. Tú fuiste llamado. Ahora, ¿por qué Dios me llamó a mí, pastor? ¿Por qué Dios me salvó a mí, pastor? Porque tiene un propósito para ti. Y su propósito es su gloria en ti. Como dijo Jesucristo, para que vuestra luz alumbre a todos los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta promesa de esta pandemia que parece una tragedia, que parece, mira, y muchos cristianos están asustados, y entiendo eso. Es normal, somos vulnerables, pero yo vivo confiado, al menos en lo personal, hablo por mí, porque sé que Él es soberano y lo que Él permite en mi vida va a ser. Así es, amén. No estoy diciendo, escúcheme bien, no estoy diciendo, descuídate, ponte ahí para que te asesinen, no estoy diciendo eso. Cuídate, sé responsable, pero no vivas asustado. Lo que Él permite en tu vida va a ser para tu vida. Cuando nosotros disciplinamos a nuestro hijo porque se porta mal, al principio él piensa, una vez me dijo, tú eres malo porque me disciplinas. Y le enseñé la Biblia y le dije en Hebreos, dije, mira, la Biblia dice que Dios al que ama castiga y recibe a todo aquel por hijo. Yo te amo. Tú eres, sí te va a doler, hiciste mal, pero a la postre va a haber una bendición. Así es, amén. ¿Y cuál es la bendición para ese niño? Fuera rebeldía. Y que sea un niño, un joven, un adulto que tenga temor de Dios. Ese es el bien. Esa es la postre del bien. Al principio la disciplina duele, no gusta. ¿A quién nosotros nos gusta? A mí no me gustaba que me disciplinaban. A mí no. Muy pocas veces mi mamá me disciplinó, pero las veces que lo hacía no me gustaba. Pero hermanos queridos, escúchenme. Dios tiene un propósito para aquellos que ha llamado.
Ahora, esta maravillosa verdad, vuelvo a repetir lo mismo, hermanos, por favor, el hombre inconverso no la va a comprender. Ni se la puedes aplicar a él. No puedes ir a un funeral y decirle Romanos 8:28. Yo no voy a los funerales a decirle a la gente, todo te va a llevar bien. Yo voy a los funerales a decirle, arrepentidos y convertidos para que sean salvos. Amén, amén. Porque ese es el propósito principal para el inconverso, que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Y para el creyente, pastor, que vivan glorificándolo a Él en sus vidas. Y que cada día Jesús sea manifestado en tu vida. ¿Sabes qué tiene que hacer Dios? Agarrar un marro y un cincel y empezar a esculpir una estatua. ¿Y qué imagen debe tener la estatua? Su imagen. Amén, amén. Y hay que cargar. Y hay que golpear. Y hay que pegar. Pero en su soberanía va a haber un bien para ti. Hay un bien para ti. Los que fueron llamados según el propósito de Dios son por consiguiente aquellos que fuimos eficazmente llamados. Son aquellos cuyos corazones y mentes fueron totalmente influenciados por el Espíritu Santo, que se dieron cuenta de su pecado y comenzaron a comprender su necesidad de Cristo. Son aquellos que abrazaron a Jesús como su Salvador. A ellos, a esos llamados, a esos salvos, a esos redimidos, a esos que aman a Dios, a esos, todo les ayuda bien. A esos, a ti y a mí. A ti y a mí. Cuando Pablo le escribió esto a los romanos, a efectos de que los romanos y todos aquellos que leyeran esta carta, como tú y yo ahorita en la actualidad, o a quienes la misma después de leída, se dieran cuenta que nadie puede realmente amar a Dios si no es primeramente eficazmente llamado. Y que cuando Dios nos llama y nos salva, cumplirá su propósito en ti y en mí, porque Él es soberano. Nada es casualidad, nada es accidente, nada es una obra inanimada. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Señor, tú que hiciste todo este año 2020 pandemia, la gloria sigue siendo para ti. Pero es cuanto más la iglesia debería de despertar. Señor, te damos gracias.